Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Hola Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Licenciada, disculpe, solo con una. Fíjese que me acaba de escribir Yeleni y me dijo que no se va a poder conectar porque tuvo un contratiempo, por si la llama y no está. Va, no hay ninguna pena. No hay- Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver la cuarta parte del programa, que son los regímenes especiales de trabajo. Vamos a ver hoy lo que es los derechos de la mujer y los menores. Son trabajos especiales, o sea, estos cuando nosotros hablamos de la jornada de trabajo y otros aspectos, no están generalizados dentro del Código de Trabajo, sino que tienen su propia, algunas instituciones que son propias de cada trabajo. Por ejemplo, en el caso de la mujer trabajadora, por supuesto. ¿Sí? Vamos a comenzar a ver entonces la mujer trabajadora, por ejemplo, en el campo, en la parte agrícola. En el artículo 139 del Código de Trabajo, lo que se destaca, que ya lo hemos leído en varias ocasiones, dice que, por ejemplo, si Vidal Ortiz es un campesino, pero mi esposa me ayuda a mí en los quehaceres que yo tengo que hacer en el agro, en la parte que me corresponde como trabajador campesino, y hay anuencia. No necesariamente tiene que ser por escrito, o cualquier tipo de anuencia que se dé por el patrono, en ese momento mi esposa se convierte en trabajador, también en trabajadora campesina, solo que le dan el título o la calidad de coadyuvante complementario. Todo patrono agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia al patrono da el carácter a aquellas y a estos trabajadores campesinos, aunque dicho trabajo se le atribuye a la calidad de coadyuvante complementario. Ven qué interesante, porque lo que está indicando acá es que a esta mujer que va a colaborar conmigo en el campo por la ejecución de ese trabajo, a ella se le va a llevar también mujer campesina, o sea, trabajadora campesina. Eso es lo importante del artículo 139. El 138, pues lo hemos visto en varias ocasiones, que estamos hablando, por ejemplo, las prohibiciones, y que saben que las mujeres pues, no pueden trabajar en lugares insalubres o peligrosos. Y también lo valioso acá es que nunca se les olvide que yo les he pedido de que ustedes tengan en su biblioteca virtual el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que es el Acuerdo Gubernativo 229-2014, donde vamos a encontrar nosotros bien desarrollado esta parte de los lugares insalubres y peligrosos en los cuales una mujer no puede trabajar. Vamos a ver entonces qué derechos tiene la mujer trabajadora. Protección especial, artículo 147. El trabajo de las mujeres será adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Le corresponde también que la mujer ese derecho que tiene de confiar con el artículo 147 del Código de Trabajo. Por supuesto, no puede haber discriminación entre mujeres solteras y casadas. No puede darse ese tipo de consideración. Por eso, cuando usted, pues Dios le permita ser asesor de una empresa, por favor no permita que en el formulario pregunten, ¿es casada o soltera? Porque sabe que ese precisamente es un tipo de discriminación que está contenida en el Código de Trabajo. Entonces, ya tenemos ese aspecto, que por cierto les quiero decir que muchas empresas sí se da ese problema de discriminación. Luego, protección ante la discriminación. El convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere precisamente a la parte del empleo y la ocupación, que fue ratificado por Guatemala, ya está debidamente ratificado por Guatemala, indica cualquier distinción, exclusión o preferencia basados en motivo de raza, color, sexo, religión, política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Cualquier otra distinción, exclusión
o preferencia que se tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o el trato en el empleo de ocupación que pueda ser especificada por el miembro interesado previa consulta. Lo que está indicando acá es de que cuando somos miembros, en este caso el que Guatemala ya ratificó y por lo tanto ya es miembro de este convenio 111, debe tenerse cuidado de que no sean esas circunstancias. Claro, vamos a ver de que para evitarlo también existe legislación laboral, el artículo famoso que ya le hemos dado en varias ocasiones, que es el 151. Tenemos provisión, pero sí tenemos también la anuencia, solo que es en determinado caso, ¿sí? ¿Qué tiene prohibido un patrono? ¿Qué tiene prohibido Esteban Hernández si es patrono de Lucía Moreno? Tienen prohibido anunciar, publicar en las redes sociales, anunciar en su negocio, indicar con un rótulo, necesito jovencita de 18 a 20 años. Esa no está permitido por la ley. Necesito joven de tal, no está permitido por la ley. Si usted lo quiere hacer, tiene que tomar otra decisión. ¿Qué decisión va a tomar? Veamos qué dice el 151, inciso A. Está prohibido a los patronos anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando requisito para llenar plazas el sexo, la raza, la etnia o el estado civil. No puede usted poner ahí en un rótulo, necesito trabajadora pero que sea soltera. Eso no lo permite la ley. Es una prohibición. Usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver la prohibición? No, claro que tiene que ver mucho. Acuérdense, ya que don Liceo lo vimos, de que, de acuerdo a los 172, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo puede precisamente sancionarnos de conformidad a lo que establece o lo que las multas que se especifican en el 272. Entonces, dice, pero bueno, siempre está la excepción. Aquellos trabajos que por su naturaleza requieren una persona con determinadas características. Bueno, porque usted necesita que sea una mujer o que sea un hombre que ejecute ese trabajo, ¿sí? Pero que la naturaleza del trabajo lo solicite. En este caso, el patrono va a solicitar la autorización a la Inspección General de Trabajo y a la Oficina Nacional de la Mujer. Esta pregunta de examen fue. También en el 102, inciso K, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece, no debe establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia de trabajo. Vamos a ver qué nos dice, qué nos pregunta acá. Bueno, ni saludamos. ¿Va? Buenas tardes, Pablo José. A ver. Claro, imagínate lo que Catherine dice, excelente, Catherine. Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando se requieren artistas. Claro, pues, imagínate, no solo tal vez en cuanto a que sea hombre o mujer, sino también que es un trabajo muy técnico, muy especializado. Entonces, de ahí se va, la ley te va a permitir. Lo que no se nos debe olvidar jamás, Catherine, es que necesitamos autorización de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer. Bueno, también el 137 bis del Código de Trabajo dice, se prohíbe la discriminación por motivo de sexo. ¿Sí? No podemos hacer esa diferencia entre hombre y mujer. Y el 189, que se recuerdan que hablamos que cuando hay discriminación de la mujer por razón de sexo, a un hombre se le paga más. Entonces nosotros, las mujeres tienen derecho a reclamar y decir, me está discriminando. El patrono solo tiene una alternativa, que demuestre que el trabajo de la mujer es de inferior calidad y valor. El único que tiene derecho él a poder objetar cuando se da ese tipo de discriminación. Protección a la maternidad, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién nos apoya aquí? Stephanie. Léete lo que está en pantalla. Veamos el 151. Fíjense que este es importante. Primero vamos a hacer una corrección que tiene este artículo. Oye, ¿sabe que me fascina preguntarlas en el examen?
Dos, hemos platicado nosotros en otras ocasiones. ¿Es válido despedir a una mujer en estado de gravidez? Claro, la ley dice que por falta grave, y fíjense qué contraste. Habla falta grave, entonces eso, bueno, debe ser algo extraordinario, pero aquí le habla claro que es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77. Bueno, pero vamos a ver que sí se puede, solo que es con autorización judicial. Ya le mencioné el caso del Seguro Social, de una trabajadora que se ve el despido, se recuerda que lo platicamos, el juez da 20 días para que lo despidan, el Seguro Social espera que ella regrese 3 meses después y después hace valer su derecho y le dijeron prescribió su derecho de 20 días al Seguro Social. Por favor, Estefan. Lo que está en pantalla, ¿verdad, Lick? Sí. Está bien. Artículo 151, incisos C, D y E. Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos, C, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, Solo salvo Estefan, que espérate. No sé si en la variante de ustedes, pero en la variante anterior yo les puse la lactancia y todos tuvieron duda. No es en estado de embarazo y el periodo de lactancia. Solo que no se les olvide que la ley que nosotros establece que son 10 meses después de que usted regresó a trabajar el derecho de lactancia. Continuamos. salvo que por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este código. Algunos códigos señalan artículo 177. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. D. Sí, Para ya gozar sé. de la protección. Sí, continúa. Ujú. D. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida, y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. E. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. Bueno, entonces tenemos varios aspectos. Ya hablamos lo del despido. Pero vean qué interesante también. Para que una mujer goce del derecho que le otorga la ley por estar embarazada, debe dar aviso al empleador. Y por supuesto, pues eso va a permitir de que ella goce de ciertos privilegios que los vamos a ver acá hoy. Por ejemplo, está en el E. Dice, exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieran esfuerzo físico considerable durante 3 meses anteriores al alumbramiento. Ese es un derecho. Entonces, para que estén protegidas hay que dar el aviso. Y claro, usted da el aviso, pero ya la certificación usted lo debe hacer dentro de los 2 meses siguientes, que es la obligación de hacerlo. Tuvimos un caso con el licenciado Alan, ese sí lo compartimos y nos pareció interesante porque fíjense que un patrono de hecho dio por despedida a la trabajadora y él lo que discutía era que la trabajadora nunca le dio el aviso y al final la resolución de esto fue un juzgado era que el embarazo pues, es un hecho notorio. Pero aparte de eso decía que la ley dice que le va a dar aviso, pero no está hablando de que debe ser por escrito. Eso es lo que se discutía en esa sentencia, precisamente el inciso D. Pues ustedes ven, dice, la trabajadora darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida. Y 2 meses después, pues hay que presentar el certificado. Pero no hablábamos del certificado en ese proceso, sino del aviso, y que aquí no establece la ley de qué manera el aviso. Y por supuesto, pues el derecho que tiene
a estar protegida 3 meses antes del alumbramiento. Descanso pre y post. Esto va a ser interesante, ya lo hemos leído, pero ahora vamos a ver también en qué casos se da, por ejemplo, con la adopción y en qué casos se da con el aborto. Por cierto, le voy a hacer una pregunta. Me la contestan como regla general. Vamos a ver. ¿Podemos los guatemaltecos adoptar a un mayor de edad? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. ¿Quién más opina? Andrea dice que no. Sí se puede, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. Elena dice que sí. ¿Qué dicen? Sí se puede, licenciado. Bien, ¿saben por qué les pregunto? Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Sí se puede. Claro, el caso nada más era como una cultura general en derecho. Pero vean lo interesante acá. Acá vamos a ver ahorita, bueno, vamos a ver el pre y el post. Que esto ya está superado. La Constitución tenía menos días, esto ya ha sido totalmente superado. Es más, que nunca se les olvide que esto, aunque ya está superado como regla, esto es una regla general, pero muchos pactos colectivos de condiciones de trabajo o convenios colectivos han superado esos 30 y 54 días. Entonces, es una regla general lo que vamos a leer ahora, pero puede ser, ¿sí?, superado a través de una negociación colectiva. Entonces, hay pactos donde hablan de más días que tiene especialmente la mujer. Entonces, vamos a pedirle a alguien más ahí que nos apoya. ¿Andrea o quién más? Sí, licenciado, con gusto. Andrea, va, por favor, 152. Estamos en el descanso pre y posparto. ¿El 152 del Código de Trabajo? Sí. Solo léete lo que está en pantalla, artículos, incisos A y B. Muy bien, ahí está. Mi pantalla no me dejaba. El A y B. La interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste que el Léete parto... desde el principio, léete, si miras la muy bien. pantalla donde dice descanso pre y post, artículo 152, inciso A y B A y del B. Código de Trabajo. La madre... Muy bien. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido en el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 50 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. Inciso A. Detenete ahí. Si yo le preguntara a usted en el examen, ¿sí? Por favor, con mucho respeto. Vamos, Stephanie, con respeto, Stephanie. Stephanie, por ejemplo, tiene el derecho a este beneficio. Yo le puedo preguntar, Stephanie, por diferentes circunstancias, de los 15 días previos al parto, únicamente gozó 15. ¿Le son acumulables de conformidad con la ley? Claro, es lo que precisamente Andrea le dio lectura. Ella tiene derecho a descansar los 84 días, ¿sí? Que antes de continuar también quiero hacerles otra observación. El examen final va a variar en una circunstancia, ¿ve? Ahora va a ser pregunta directa y usted va a contestar la respuesta. ¿Por qué? Porque en el examen este que acaba de concluir, tuve alumnos que me pusieron 2 respuestas y no indicaron que una ya no era, me dejaron las 2 respuestas. Entonces, para evitarme yo eso, ¿qué hago? ¿Le pongo buena o se la pongo mala? Porque yo le pedí una respuesta y me está dando 2. Entonces ya este examen que al final la pregunta va a ser directa. Yo le voy a preguntar ahí a cuántos días tiene derecho posparto una mujer trabajadora. Entonces usted sabe que me va a contestar 54. Ya no va a ser de selección múltiple. Porque me digo, no, y vieran qué complicado para calificar. Entonces, porque ¿cuál le pongo buena si me puso 2 respuestas? Entonces quedamos de una vez a partir de hoy que el examen final va a ser pregunta directa. Continuamos, Andrea.
Inciso A. La interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste que el parto se va a producir probablemente dentro de 5 semanas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada que para el alumbramiento se señale. Todo médico que desempeñe cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones queda obligado a expedir gratuitamente este certificado, a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibo para los efectos de los incisos B y C del presente artículo. B. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este último ponga en vigor, y a volver a su puesto una vez concluido el descanso posparto al parto o si el respectivo periodo se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo puesto a uno equivalente en remuneración que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. Pero que no se les olvide que la regla general es la madre gozará de un descanso retribuido 100%. Ya sea que lo pague el Seguro Social o el patrono, pero la madre tiene derecho al 100%. Eso que vaya al Seguro Social, ustedes saben que el Seguro Social paga una parte nada más, pero puede ser que un reglamento del Seguro Social se determine que va para el 100%. Pero si el Seguro Social no lo pagara, el patrón está obligado a pagar la diferencia. ¿Por qué? Por el primer párrafo del 152, que dice que la madre gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días y los 54. ¿Sí? Veamos hoy que la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que yo les indicaba, pues ya ha sido superado por el Código de Trabajo. En el 102, inciso K, de la Constitución Política de la República de Guatemala dice: la madre trabajadora gozará de un descanso forzoso y retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que preceden al parto y 45 días siguientes. Esta norma ha sido superada porque el posparto en el Código de Trabajo son 54 días, ¿sí? Los descansos pre y post serán ampliados según las condiciones físicas por represión médica. Licencia por aborto no intencional o parto prematuro. Vean, estas son otras licencias a que se tienen derecho. Claro. Veamos entonces quién nos apoya acá. ¿Estás por ahí, Lenny? Sí, licenciado. 152, inciso C. Del Licencia por aborto no intencional o parto prematuro. artículo 152, inciso C del Código de Trabajo. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante este periodo. Si se trata de un aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad, que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Bueno, aparte de las virtudes que tiene este inciso, que no se olvide la regla general. Los descansos remunerados en el inciso A, que fue lo que se le dio lectura, en este artículo se deben reducir a la mitad, ¿sí? O sea, el pre y el post se van a reducir a la mitad. En caso de que todo lo demás ya es una excepción que puede existir.
Veamos qué pasa en el caso de la adopción, ¿sí? Vamos a pedirle por favor ahí a Stephanie. Solo léete el inciso F porque el primer párrafo en el Código de Trabajo ya lo tenemos. Está bien, licenciado. Licencia por adopción. Inciso F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia postparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de este derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Vamos a hacer unas preguntas, pues ahí me la contestan o la escriben, ¿sí? Si fuera un parto, ¿sí? Prematuro, o como dice la ley, pues, un aborto no intencional, ¿a cuántos días tendría derecho la mujer trabajadora? Ahí hay 42 días, ¿no? ¿Qué dice? Sí, serían 42 días, licenciado. Pues creo que está hablando que la mitad, ¿sí? Bueno, y si fuera una adopción, Solo de 30 días. Perdón, 54. 54. Ahí estamos, Luis. Bueno, ahora veamos la lactancia, ¿eh? Yo le dejé aquí el reglamento, pero este reglamento ni lo deberíamos de mencionar. Un reglamento obsoleto que en vez de beneficiar a la trabajadora la perjudica. Pero vamos al periodo de lactancia. Luis Pablo, léete el 153 que está en pantalla. Ok, artículo 153. Todo trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después del inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después, salvo que por prescripción médica este deba prolongarse. Bueno, fíjense, pues bueno, primero la regla general que tenemos es el derecho que tienen a 1 hora o que tienen derecho a 2 medias horas o 1 hora. Puede ser al inicio de la jornada o al final de la jornada. Lo interesante es de que el código en su segundo párrafo habla que puede ser hasta 10 meses. Esa es la regla general, salvo por prescripción médica. Por eso le digo este famoso reglamento, ¿vean? Un reglamento obsoleto, un reglamento donde dice de que, fíjense que este reglamento dice que el periodo de lactancia corre a partir del parto. No, estamos mejor, el nubio properario no tiene el código. Es a partir que ella regrese a su trabajo, ahí comienza a correr el periodo de los 10 meses de lactancia. Este bendito reglamento, que no sé por qué no van con el 1973, dice que este es el momento del parto. Esto perjudica a la trabajadora. Entonces, como regla general, se va a aplicar el Código de Trabajo. Pero cuando habla de que no habla específicamente cuántos días son, este sí lo tiene. Dice el artículo número 3, el periodo de lactancia podrá ampliarse por prescripción médica, pero en ningún caso podrá exceder de 12 meses después del parto. Entonces, eso es lo máximo que se tiene. Que por cierto, le estaba indicando de que hemos hablado con algunas personas que pues son de las que tienen a bien reformar la ley, que pues, eso sería formal. La misma Organización Mundial de la Salud indica que deben de ser 24 meses de lactancia. Guatemala lo tiene como regla general en 10 y como caso muy excepcional por prescripción médica en 12 meses. ¿Sí? Que hasta eso vamos a estar gozando de esa hora del periodo de lactancia. Fíjense que este ha ido mejorando esta iniciativa de espacios amigos de la lactancia materna en los centros de trabajo o estudio.
Esto pues ya ha ido creciendo. Si ustedes ingresan a la página, ya hay un montón de empresas, una que les dijera yo, ya el sector público, el sector privado, pues ha tomado en cuenta esta sugerencia. Pero yo siento que no lo debemos dejar como una sugerencia. Esto está reglamentado que en todas las empresas donde hay madres trabajadoras, debería haber un espacio exactamente para la lactancia materna. Entonces lo dejaron un poco opcional, como que hasta le dan un reconocimiento. Si Eric, por ejemplo, tiene su empresa y de repente dice voy a hacer un lugar apropiado para todo lo de la lactancia, entonces le van a hacer su reconocimiento, interviene una entidad de Naciones Unidas. Bueno, es todo un show. Cuando yo considero que debería mejor regularse, donde cualquier empresa que tenga determinada clase, determinado número de trabajadoras, o una trabajadora podría ser, que tenga un espacio físico, efectivamente, para la lactancia materna. Pero actualmente está esa iniciativa, se llama Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Ahí se la voy a dejar para que usted lo lea. Ahí tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo coordina con esta entidad que es de Naciones Unidas, y bueno, dan algún tipo de reconocimiento, pues le hacen muy énfasis a las empresas. Y yo aquí les tengo los que están en el ministerio, por supuesto, ahora hay cualquier cantidad de empresas. Pero hay un ingenio, por ejemplo, hay una empacadora de salchichas, hay un hospital, el propio Ministerio de Trabajo y el grupo financiero, hay un banco. Pero ahora ya creció, ahora hay cualquier cantidad de empresas. Pero debería ser regulado para que sea obligatorio que todas las empresas tengan precisamente esta parte. El salario durante la lactancia, bueno, lo que sí está clarito es que le corresponde el 100% de su salario. Lo dice el 152 en su primer párrafo. Pero veamos qué dice el DE en ese sentido. Por favor, ¿quién nos lo lee ahí? Regresamos con Estefan. Está bien, licenciado. El inciso D y E, ¿verdad? Sí. Inciso D. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo 4 del título 3, pero el patrono queda relevado durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones, de pagar lo que determina el inciso B que precede. Inciso E. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo, a solicitud del patrono, comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras labores renumeradas. Imagínate, pues si la trabajadora decide ir a laborar, pues definitivamente es su derecho. Lo dice muy claro la ley. Vamos de una vez que dice el 154, por favor, Stephanie. Artículo 154. El salario que debe pagarse durante los descansos que ordenan los dos artículos anteriores debe calcularse así. Inciso A. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos 6 meses o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores, y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153, se debe calcular tomando como tiempo de trabajo efectivo el que se emplee en los descansos respectivos y, inciso B, cuando el trabajo se pague de otra manera. El valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de los salarios devengados durante los últimos 90 días o fracción de tiempo menor.
Si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos, a partir del momento en que ella dejó sus labores, el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe determinar dividiendo el salario devengado en el respectivo periodo de pago por el número de horas efectivamente trabajadas y estableciendo luego la equivalencia correspondiente. Muy bien, va. Ahora, la creación de centros infantiles. Fíjense que siempre el Ministerio del Trabajo, no sé si han observado que en varios artículos dice, y para él, por ejemplo, cuando hablamos de las jornadas de trabajo en el 124, y dice en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, debe crear los reglamentos, pero dice hay un procedimiento de escuchar a trabajadores y patronos para poder emitir los reglamentos, y nunca se emiten los reglamentos. Eso es como la discusión del salario mínimo. Los representantes del patrono, cada vez que hay incremento, siempre razonan. Para ellos no debería haber incremento nunca. Entonces digo yo, esta también es una norma de los centros infantiles, pero deja también esa palabra incómoda en el 155 que habla de acuerdo a las posibilidades económicas del patrón, o sea que nunca se va a llevar a cabo. Lo voy a dejar como regla general, porque inclusive está hablando de un número determinado. Veamos qué dice el centro de creación de centros infantiles o guarderías. Vean, está en el código, está en el código. Veamos, ¿quién? Andrea, por favor. Sí, licenciado. El artículo 155, ¿verdad? Código de trabajo. Creación de centros infantiles o guarderías. Artículo 155, Código de Trabajo. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un lugar a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Oíme, esa palabrita, dentro de las posibilidades económicas del patrono, es lo que perjudica el derecho laboral. La regla es general. Todo patrono que tenga más de 20 trabajadoras está obligado a tener precisamente un centro infantil o guardería. Pero vean lo que dice. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrón. Yo pienso que hay mucho artículo que en materia laboral siempre se habla un nuevo código de trabajo. Les quiero contar. Las iniciativas de nuevos códigos de trabajo es separar lo procesal de la parte sustantiva. Y está bien, hay que aplaudirlo. Pero aquí hay cosas bien importantes. Con la lectura que llevamos de tanto artículo nosotros durante toda la clase, hay leyes que ya dejaron de ser. Nos vamos a dar cuenta ahorita cuando miremos aún los menores. Pero por ejemplo, esa palabrita, dentro de las posibilidades, nunca van a haber guarderías en esos lugares, cuando la regla general es que después de 30 es obligación. Pero esa posibilidad permite que nunca se hayan acabado las cosas. Y la participación, por ejemplo, que se dé en todos los juicios donde participen precisamente mujeres embarazadas o lactancia, los tribunales tienen la obligación de tener como parte la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Ese es el 280. Tenemos aquí, tenemos una ley de dignificación y promoción integral de la mujer. El Estado garantiza el trabajo en condiciones de igualdad. Los órganos competentes organizacionales o mixtos, bueno, la regla general. Pero ¿a qué tiene derecho una mujer? Según esta disposición legal, que es la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Tiene derecho a elección libre de empleo, ascenso, estabilidad laboral, horarios justos, igualdad de prestaciones, especialmente que refiere a la pensión para familiares de una trabajadora fallecida, condiciones de servicio, de remuneración, de trato y de evaluación en el trabajo, seguridad social de las mujeres trabajadoras en general, especialmente las que se encuentren en situaciones de jubilación, enfermedad, discapacidad, lactancia y embarazo,
vejez u otra incapacidad para trabajar, inserción en el ámbito laboral de las mujeres con discapacidad y tercera edad, generación de fuentes de empleo, inamovilidad laboral, no discriminación sobre la base del estado civil o por ser una mujer jefa de hogar, dice, acceso a servicios generales básicos. Eso sería en cuanto a la mujer. Hagamos un poco de resumen, ¿sí? Díganme en qué lugares no puede trabajar una mujer. En lugares insalubres y peligrosos. La mujer tiene derecho en el embarazo al pre y al post, total 84. Si es por aborto, dice la mitad, se reduce a 42. Y si es por adopción, dice que únicamente se quedan los del post, que es 54. ¿Cuál sería el objeto, por ejemplo, en la adopción? Dice que es la adaptación entre el adoptado y precisamente la familia que tuvo bien acogerlo en el seno de su hogar. Entonces, con la mujer vamos a encontrar eso, el aviso que se debe dar, el derecho que tiene de que no le pongan trabajos ya por el embarazo, periodo de lactancia máximo son 10 meses, que sí pueden despedir a una mujer en periodo de embarazo o lactancia. Claro, tiene que ser únicamente con autorización judicial. Entonces, hoy pasamos al trabajo de los menores, ¿sí? De los menores ya hemos leído un montón, pero vamos a leer un poco. Primero, vean, qué interesante es nosotros encontrar, por ejemplo, en los informes que tiene, en el informe anual, o si usted quiere, la memoria de labores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de enviar a la Organización Internacional del Trabajo. Aquí ya encontramos una definición que la tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es adolescente trabajador? Es la persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, una empresa o institución. Si su edad es menor de la legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil. Es ilegal para laborar deberá tener permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo, eso ya no existe. Pero sí es trabajo infantil. Nunca se nos olvide agregar el 156 bis del Código Penal, que ya le hemos dado lectura en otras ocasiones, que hay hasta comisión de delito por estar contratando menores de edad. Claro, aquí todavía da la opción. Por cierto, les digo, aunque esto lo digan ellos, todavía lo tienen en la página. No se necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Lo hemos hablado de conformidad con el artículo 31 del Código de Trabajo. El menor de edad de 15 años en adelante, hasta 18 años, puede firmar su contrato de trabajo, puede percibir su salario. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, también la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia tiene una definición de lo que es un trabajador, adolescentes trabajadores, ¿sí? Luego también, de esta misma ley, tiene lo que es un adolescente trabajador en el sector formal. Tiene una definición de lo que es un adolescente trabajador del sector informal. Todo esto, por favor, me lo lee para efectos de examen, ¿no? La capacidad. Bueno, primero la capacidad. Ahí ponemos un tratadista, dice que es la aptitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas para ser objeto activo o sujeto pasivo de las mismas. La clasificación, ustedes saben que en Guatemala está la absoluta y la relativa. La absoluta permite actuar con toda la clase de actos jurídicos y políticos. La relativa, cuando consiente realizar algunos actos jurídicos nada más. La ley consiente, ¿sí? Pero no siempre. El artículo 31, que es lo que estábamos hablando, que ya se permite precisamente firmar nuestro propio contrato. Dejamos el 259 del Código Civil. Yo quisiera que ahí me apoyara. ¿Quién nos toca? Lenny. Artículo 259 del Código Civil. Capacidad relativa de los menores.
Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Continúa, lo siguiente es... Ok. Artículo 2, numeral 3, Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años. Artículo 4, inciso A. Acuerdo Ministerial número 260-2019. Procedimiento para la efectiva aplicación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. En aplicación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, se establece el siguiente procedimiento. Literal A. Para los menores de 18 años de edad y mayores de 15 años de edad, la Inspección General de Trabajo, a través de cada delegación departamental, registrará los datos del solicitante y extenderá una constancia firmada y sellada por el delegado departamental en la que deberá hacer del conocimiento de las peores formas de trabajo infantil y el tipo de actividades al que les es prohibido prestar sus servicios. Posteriormente, la Inspección General de Trabajo dará acompañamiento a efecto de que acudan a la unidad de protección a la adolescencia trabajadora para ser orientados sobre sus derechos y obligaciones laborales en general. Fíjate que eso es lo interesante, ya no se necesita un permiso. Lo que sí da la Inspección General de Trabajo les da aquella famosa guía que está para los adolescentes trabajadores y ahí les indica sus derechos y sus obligaciones, pero ya no es un permiso. No quiero usted que vaya usted un día a presentarse a la inspección, al Ministerio de Trabajo. Mire, necesito una autorización porque él tiene 15 años, por favor. Eso ya no procede. No procede. La Constitución Política de la República de Guatemala, cuando vemos los derechos sociales mínimos, en el 102 dice, los menores de 14 años, ustedes saben que hoy es de 15, ¿no? Los menores de 15 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepciones establecidas en la ley, ¿sí? Es prohibido ocupar menores de trabajo, es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de un trato adecuado hacia la edad. El 147 del Código de Trabajo. El trabajo de los menores de edad debe ser adecuado a su edad, condiciones, su estado físico, desarrollo intelectual y moral. El 35 del Código de Trabajo, inciso A, está de que no puede autorizar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social los trabajos, no se puede autorizar que vayan a trabajar al extranjero guatemaltecos que no tengan 18 años. Ese es un requisito esencial. En el 265 habla que en caso de que los menores no tengan representante, pero ya no se aplica, porque estamos hablando de 15 años que podemos adquirir todos nuestros derechos y obligaciones. Está hablando concretamente de la prescripción, pero si sería menor de 15 años, pero sabemos que eso ya no se da. Es de acuerdo a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 66, es prohibido cualquier trabajo adolescente de menores de 14 años, salvo las excepciones establecidas en el Código de Trabajo. Ya no existen excepciones, son 15 años. Por eso vamos a ver por acá, creo que he anotado todos el 150. El 149 es la reducción de la jornada. Ya hemos hablado de los dos casos que se da. Cuando tiene más de 15 años y cuando tiene exactamente 15 años. Artículo 149 del Código de Trabajo. Vacaciones, tienen derecho a sus 15 días de vacaciones de conformidad con el artículo 130 del Código de Trabajo. Tienen derecho a su aguinaldo, tienen derecho a su bonificación anual, ¿sí? Para ser trabajadores del sector privado y público, el famoso bono 14, ¿sí?
obligación estatal. Que nos apoyen ahí. ¿Quién nos está apoyando? Luis Pablo. ¿Sí, licenciado? Lo que está en pantalla. Ok. El artículo número 76, inciso F. Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia. Obligación estatal. Son obligaciones del Estado, a través de sus órganos competentes, cuando exista amenaza o violación a los derechos de la niñez y a la adolescencia, de las siguientes. Numeral F. Establecer con participación comunitaria programas de capacitación para el trabajo calificado de adolescentes que viven en extrema pobreza, a efecto de brindarles una opción de superación económica. Miremos la También, inspección de trabajo. ok. Numeral F. Inspección General de Trabajo. Artículo 16 de las disposiciones transitorias de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia. El presidente de la República, en ejercicio de su facultad constitucional, deberá emitir en un plazo no mayor de 90 días a partir de la vigencia de esta ley el reglamento específico del presente decreto, siempre atendiendo el principio de que lo contenido en estos instrumentos legales son garantías sociales mínimas. La aplicación y el cumplimiento de dicho reglamento estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. El reglamento contendrá, en atención al interés superior al del adolescente, normas protectoras especialmente por La necesidad, permíteme, la necesidad de una disposición legal más amplia en relación a los menores de edad. Pero vamos, ¿qué dice aquí la ley? ¿Qué Inciso A. debería regularse? Inciso A. Jornadas de trabajo de adolescentes de 14 años o más. Inciso B. Trabajo nocturno y extraordinario. Inciso C. Trabajo en lugares insalubres o peligrosos. Inciso D. Descansos y vacaciones. Inciso E. Trabajo de aprendizaje. Inciso F. Registro y acreditación de adolescentes del sector informal. Inciso G. Salarios equitativos. Inciso H. Régimen de seguridad social. Inciso I. Capacitación técnica en horarios adecuados. Todas esas son, algunas son, el trabajo nocturno está prohibido, el tiempo extraordinario está prohibido para los trabajadores. El trabajo de aprendizaje, pues eso vamos a ver que el 150 dice que sí se podía. El 280 igual, en todos los expedientes, en todos los procesos donde existan intereses de menores de edad, el juez, los magistrados, la corte, no sé sea, debe tomar en cuenta o debe correr la audiencia a la Inspección General de Trabajo, al 280. Las provisiones, bueno, leámoslo otra vez, pues, para que no, ya lo hemos leído, pero para que nos quede bien claro. Continuamos, Luis Pablo, artículo 148. Ok, artículo 148, inciso A del Código de Trabajo. Se prohíbe. Inciso A. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación de unos y otros, debe hacer el reglamento o, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Inciso B. Suprimido por el artículo 10 del Decreto 64-92 del Congreso de la República. Inciso C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y, inciso E, el trabajo de los menores de 14 años. Ahora es de 15, ¿verdad? En el artículo 72 dice, de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, prohibición al adolescente empleado o aprendiz en el régimen familiar de trabajo, alumno o escuela técnica con asistencia o en entidad gubernamental o no gubernamental, le es vedado, le es prohibido el trabajo nocturno. Fíjense aquí inclusive habla de las 20 horas de un día a las 8 horas del día siguiente, pero que no se le olvide que tenemos que aplicar el indubio pro operario. No, en Guatemala está prohibido el trabajo extraordinario y el trabajo nocturno de trabajador. Eso sí lo dice claro la ley. El peligroso, insalubre o penoso, realizado en lugares perjudiciales a la formación y desarrollo físico, cantinas y todo lo demás. Son horarios y locales que no permiten comparecer a la escuela. A este ya sería adicional. Autorización del Ministerio de Trabajo. Este es un artículo, lo tuve que dejar que está en la ley, pero por favor, este ya no es aplicable. Y fíjense que es más, este 150 que habla que se puede autorizar el trabajo de los menores de 15 años,
solo hay un motivo. Bueno, dos motivos. Uno sería primero que el trabajo lo va a hacer en vías de aprendizaje. Dos, que sus trabajos van a ser livianos. Esas son las dos circunstancias concretas que se den. Lo vamos a leer para que nos quede grabado, pero para mí este debería ser el artículo completo ya expulsado del ordenamiento jurídico. Vamos a ver si nos apoya ahí. Vamos a continuar con Luis Pablo. Bueno, yo le voy a ayudar. Artículo 150. Código de Trabajo. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años, o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar, y numeral A, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. Inciso B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y, inciso C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se debe consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Eso debería ser expulsado del ordenamiento jurídico. Eso ya no es posible en Guatemala. Ya leímos que aún la propia definición que tiene el Ministerio de Trabajo en su página en cuanto a los trabajadores menores de edad es clara y precisa. Menores de 15 años sería ilegal contratarlos. Y ya se considera precisamente lo que sigue. Ya se considera una responsabilidad penal. El artículo 156 bis del Código Penal dice: quien emplee a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con una prisión de 2 a 4 años y una multa de 20 a 100,000 quetzales. Vean lo que dice la ley en relación precisamente a los menores de edad. Y el último tema, a ver si nos da tiempecito, si tenemos algunos minutos, es el trabajo ganadero o trabajo a domicilio. Las denominaciones, bueno, hay legislaciones que le llaman trabajo, nosotros le llamamos trabajador campesino, de convenio que el 138 es trabajador campesino, pero hay lugares donde le llaman trabajador del campo, trabajador rural o trabajador agropecuario. Las definiciones, artículo 138 del Código de Trabajo. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera trabajos propios y habituales de esta. Esa es la clave, que para ser un trabajador campesino vamos a ejecutar trabajos propios y habituales de precisamente las empresas agrícolas o ganaderas. Y en el 139 está lo que es la definición de lo que hablamos, de lo que es una mujer trabajadora campesina. Si yo le preguntara, en el 139 está su definición. La legislación mexicana. También ellos indican, fíjense que ellos ya incluyen, no únicamente control, lo tenemos en cuanto, fíjense, nosotros solo tenemos en empresas agrícolas o ganaderas. O México ya incluyó otros aspectos. Alguien que me ayude, vamos a contar. Luis Pablo, léete donde dice legislación y doctrina mexicana. Ok. Legislación y doctrina mexicana. El concepto de los trabajadores del campo se encuentra en el artículo 279 de la ley, que indica que son los que ejecutan las labores propias de la explotación, de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. Muy bien. Bueno, el convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inspección de trabajo en la agricultura indica: la expresión empresa agrícola significa las empresas o parte de empresas que se dedican a cultivo, cría de ganado,
silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. El artículo número 1 del convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo habla sobre las plantaciones. Pues tenemos que ubicarnos desde qué punto de vista son trabajadores campesinos. A los efectos del presente convenio, el término plantación comprende toda empresa agrícola situada en una zona tropical o subtropical que ocupe con regularidad trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo, producción para fines comerciales de café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras, frutas cítricas y aceite de palma, quina y piña. Este convenio no es el aplicable a las empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan precisamente para un mercado local. Vamos a ver las excepciones de trabajador y patrón. Por favor, Luis Pablo. Excepciones de trabajador y patrón. A. No podrán ser trabajadores campesinos los contadores y trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo. Artículo 138 del Código de Trabajo. B. No podrán ser trabajadores campesinos ni patronos los que se dediquen a explotaciones industriales forestales. Muy bien. Todos en el 138 del Código de Trabajo. Representantes del patrón o intermediarios, ¿sí? Artículo 4 del Código de Trabajo. Vamos a pedirle ahí. Stephanie, ya lo hemos leído solo para que nos quede grabado. Léete de una vez el 4 y el 5. Artículo 4, Código de Trabajo. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por contrato o relación de trabajo. Artículo 5, Código de Trabajo. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último está obligado solidariamente por la gestión de aquel para que con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Bueno, hoy vamos a pedirle a Andrea. Mirate el 100. Fíjense que definimos ahorita, nosotros nuevamente volvemos a buscar qué es representante del patrono y qué es intermediario. Que nunca se nos olvide el párrafo que a partir del tercero del 351, donde encontramos la definición: cargos de dirección, cargos de confianza, y ¿cuál es el otro? Cargos de dirección. Dirección, de representación y de confianza. Es que tenemos que tener todo esto para poder entender. ¿Por qué? Porque el trabajo campesino, el trabajo agrícola y ganadero en Guatemala tiene ciertas características diferentes a lo que es un patrono en general, o un representante del patrono en general. Nosotros vamos a encontrar muy pocos artículos relacionados con el trabajo agrícola y ganadero o el trabajador campesino, y entre los pocos encontramos el 141. Requisitos para ser representante del patrón. Ya nos hicieron el favor de darle lectura al 4 y al 5, que son representantes de lo que es el intermediario. Pero vamos, ¿qué pasa con el trabajador agrícola? Los representantes de patronos que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan una carta poder suscrita para poder ejercer sus actividades. Significa que el patrono tiene que otorgarle una carta poder, pero esa carta poder para ir a contratar a nosotros trabajadores campesinos a nombre de un patrono necesita la autorización o el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse a la Dirección General de Trabajo.
La copia debe quedar en poder del representante del patrono y éste no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone el visto bueno al pie de la misma. La expresada carta puede renovarse cada año. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido a este darles gratificaciones adicionales por los servicios que le presten para el ejercicio de su poder. Prohibiciones para ser representante del patrono intermediario. Vamos a pedirle favor ahí a quien. Andrea. Artículo 140. Código de Trabajo. No pueden ser representantes del patrono o intermediarios de una empresa agrícola o ganadera. A. Los que hayan sido habilitadores de jornaleros. B. Los que se dedican a promover o a ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7. C. Los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas propiedad de uno u otras, o que estén bajo su administración. D. Los ebrios habituales y E. Los que no demuestren ser de buenos antecedentes o costumbres ante la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización inscrita no puede estar ninguna persona actuar como representante del patrono o como intermediario de este. Bueno, su contrato de trabajo debe ser por escrito, pero de conformidad con el artículo 27, inciso A del Código de Trabajo, dice, el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiere a labores agrícolas o ganaderas, pero que no se nos olvide la palabra puede, no es debe, no puede. Le dan la opción. Lo ideal es que sea por escrito, pero si no, puede ser verbal. En los casos que contempla el inciso, la relación de trabajo está obviamente iniciada desde que comienza el viaje. Esto se da mucho en el trabajo agrícola. Ustedes han visto que para que trasladen, por ejemplo, en el corte de algún producto, la producción, el momento de poder recaudar los frutos del campo, ustedes han visto, no sé si han tenido la oportunidad, ver que normalmente están trasladando a un grupo de trabajadores dependiendo de la época de trabajo. Para las fincas de café, para las fincas de caña, para la palma africana, bueno, para tanto producto que muchas veces se va para el extranjero. Eso es lo que está indicando precisamente este inciso 33. Entonces, es así. Bueno, el viaje, la relación va a comenzar a partir de que el trabajador aborde el viaje de ida. Desde ese momento se inicia la relación laboral. Obligaciones de los patronos. Bueno, solo déjame, Raulito, le vamos a dar el 142. Andrea, 142. Artículo 142. Código de Trabajo. Es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino antes de contratarlo que le presente el documento a que se refiere el artículo 87. Los códigos mencionan erróneamente el artículo 92 como prueba de que ya terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera. Si el contrato inmediato anterior de dicho trabajador fue verbal, el patrono o su representante puede también exigir la presentación de la constancia a que alude el artículo 27, párrafo final. ¿Se recuerdan que leímos de las constancias? En dos. Una, la constancia cuando usted inicia la relación laboral en el 27. Cuando puede ser verbal, en el segundo párrafo encontramos de una constancia que tienen que entregar. Debe tener lo de la jornada y otros aspectos. Pero también cuando usted termina la relación laboral, el 87, se recuerda que deben darnos una constancia o certificación, cómo fue nuestro trabajo, qué salario denegamos y si usted puede, hay dos causas adicionales que puede solicitar. Lo ideal que yo le he platicado a ustedes es que cada vez que uno se retire de un empleo, debe solicitar. El 142 está dando precisamente esa facultad al patrono para que le pueda exigir, ¿sí? Tanto del 27 como del 87. El 61, pues estamos hablando de otras obligaciones, y aquí pues se recuerdan que está el proporcionar vivienda, leña y todo lo demás
a que tenía derecho el trabajador campesino. Obligaciones del trabajador. También estamos que en caso que le han dado vivienda en una finca, pues tiene 30 días para desocuparla. Y acuérdense que todo esto se tramita ante un juez de trabajo, aunque se hable de un juicio de desahucio, como lo habla este inciso. Salario. Bueno, el salario aquí está establecido, ya vimos nosotros eso. Y acuérdense que está para el departamento de Guatemala y los otros departamentos. Y aquí está lo que le corresponde exactamente a la actividad agrícola, ¿sí? Que no se dieron cuenta que, bueno, todavía es inferior el de la maquila, pero no es un salario muy acorde para tanto trabajo que hay que hacer en el campo. Pago en especie, ya hemos hablado que hasta el 30%. Anticipo, se permite que sea anticipo. Sin embargo, déjenme ver, yo creo que sí se los tengo acá. Así. Se recuerda que vimos un artículo cuando hablamos del salario, que por ejemplo, si yo hacía un préstamo o eran excesivos los aportes que me dio el patrono, no me lo podía descontar en un solo pago. Tenía que ser en un periodo de 5, o sea, en 5 meses me iba a hacer los descuentos respectivos. En el anticipo, el artículo 99 dice los anticipos que da el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deberán intereses. El acuerdo gubernativo 103-84 que contiene las normas reglamentarias para la aplicación del convenio 110 relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones señala: el empleador o su representante o reclutador en el momento de contratación puede entregar al trabajador en calidad de anticipo el equivalente a 15 días de salario. Esa es la regla general. Y pregunta de examen. Las sumas adicionales al anticipo mencionado, cualquiera que sea su denominación, se tendrán por no recibidas. El monto del anticipo de salario no amortizará el trabajador. Perdón, el monto del anticipo al salario lo amortizará el trabajador en 5 periodos de pago, cada uno por un valor del 20% de dicho anticipo. Aquí se da hasta los porcentajes, ¿sí? Bueno, vamos a ver los derechos de habitación. Pero vamos a dejar el tiempo a Raúl ahorita mejor. ¿Estás por ahí, Raúl? ¿Sí me escucha? Sí, Raúl. Ah, muy bien. Yo recuerdo que cuando yo era niño, ya casi 50 años, nos íbamos de vacaciones al Quiché. Un mes tal vez, una cosa así, pero yo veía un fenómeno que siempre me llamó la atención mucho y era que iban muchos pues, gente propia del lugar, ¿verdad? De Quiché, y se iban en unos grandes camiones, de esos como que fueran ganados, se iban, y se iban a trabajar a las fincas de la costa sur. Entonces, yo me imagino que eso ya tal vez ya se superó un poco, pero obviamente aquí no había ninguna justicia en todo esto que estamos leyendo, ¿verdad? Y yo esperaría que ya no se dé como se daba en esas épocas. Sí, ha ido cambiando, Raúl. Sin embargo, no creas, todavía sigue. Te puedo hablar yo antes de la pandemia. Bueno, no me lo contaron, yo lo vi. Exactamente llevaban a trabajadores campesinos al área de esta área como de Chiquimulía. Y me asombró, hasta me detuve un poco para ver y lástima que no me dio tiempo de tomar una foto. Pero el trabajador campesino inclusive me extrañó un poco. Iban en un camión, por supuesto de pie, no sentados. Pero era una aglomeración increíble. Por cierto, te digo, me extrañó ver ahí que van hasta accesorios para cama y todo lo demás. Eso debe estar prohibido. Se les debe de exigir de que el transporte es un transporte adecuado, pues. Como dice Raúl, no, pues la mayoría de ustedes son jóvenes, pero antes era constante los accidentes donde fallecían nuestros trabajadores campesinos. Se ha ido mejorando. Lo que se ha mejorado muchísimo es la contratación, ¿no? Hay no se les quise poner acá porque no creo que alguien piense que el asunto es ideológico, pero hay una entidad ahí muy famosa en Guatemala, ¿ve? Si usted lee un poco ahí la forma de pago, de veras, llora sangre, la forma como están pagando ahorita. Están pagando, imagínate, dependiendo del producto,
si es café, si es caña, si es azul, si es palma africana, están tratando, imagínate, obligar al campesino a no pagarle a no generar esa plaza de trabajador, sino a pagarle por factura. Eso la inspección debería hacer un trabajo, que por cierto les quiero decir que la Inspección General de Trabajo en la Agricultura es un tema especializado. Hay un convenio internacional y en Guatemala hay un protocolo especial precisamente para esa clase de trabajo. Pero vamos a continuar solo para ver. La habitación. Lo que Raúl dice, antes también nosotros veíamos de que las grandes fincas tenían su área precisamente de habitación para los obreros, para los campesinos, algo que ha ido desapareciendo en Guatemala. El artículo 145. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición se debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual, ¿sí? A los patronos que se encuentren en posibilidades económicas de cumplir. Las vacaciones, ya sabemos que aunque la Constitución diga que son 10 días, actualmente, de conformidad con el 130 del Código de Trabajo, todos, sin excepción alguna, tienen derecho a 15 días. Tienen derecho a su bono 14, o sea, a su bonificación anual para el sector privado y público, a su aguinaldo. La inspección, es lo que les indicaba, miren, ellos tienen un convenio especializado en la agricultura, ¿oye? Solo déjenme ver. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a pedirle a Stephanie que me recuerde que nos vamos a quedar exactamente en esta parte de la intervención de la Inspección General de la Agricultura. Vamos a quedar ahí por cuestiones de tiempo, si ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver si lo logramos. Terminemos esta parte nada más de la inspección, ¿sí? El artículo 3 del convenio 129, que este está ratificado por Guatemala hoy, la Inspección General del Trabajo en la Agricultura, indica que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, como lo es Guatemala, que para el que esté en vigor este presente convenio, deberá mantener un sistema de inspección en la agricultura. En Guatemala hay un protocolo, o sea, es cualquier cantidad, ahí se indica la forma como deben hacer las inspecciones, todo. Muy interesante, muy interesante. Yo tengo ese documento, no creo que te los he enviado porque es larguísimo y pues aquí ya estamos también para efectos de examen, pero voy a ver si se los hago llegar para cuando usted lo quiera leer. El sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, descanso semanal, vacaciones, seguridad, higiene y bienestar, empleo de mujeres y menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. Proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir con las disposiciones legales. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los defectos o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes y someter a ellos a que se mejore la legislación guatemalteca, por ejemplo. También, este convenio dice en el artículo número 8, el personal de la Inspección de Trabajo en la Agricultura deberá estar compuesto por funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de gobierno de cualquier influencia externa indebida. El artículo 3 del mismo convenio. Los inspectores en la agricultura deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones y deberán tomar las medidas para proporcionarles formación complementaria apropiada en el curso del trabajo. Artículo 143. Es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a los trabajadores campesinos en el sentido que deben exigir en defensa de sus intereses la exhibición de la famosa carta poder de sus representantes que indique el artículo 141 antes de contratar sus servicios
con cualquier reclutador de trabajadores. Las autoridades departamentales y municipales deben de cooperar con la inspección en el cumplimiento de la obligación indicada. Hasta ahí lo vamos a dejar y le dejamos a Stephanie la tarea que nos recuerde que nos quedamos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque me interesa nada más un minuto. Como ya dimos las notas, sí, de esta sección alguien no estaba conforme, me escribió. Yo pues le pedí a mi asistente, amablemente le enviamos su examen y pues él corroboró. Él corroboró. Sin embargo, pues yo me puedo equivocar, ¿verdad? Somos humanos y me puedo equivocar. Si usted considera que usted contestó bien su examen y que pudo hacer un error mío, ya sea por trasladar las notas de un lugar a otro, pues yo con mucho gusto le doy revisión. Pero quiero que sea consciente, ¿eh? No que lo pida a ver si de repente por ahí tengo algún puntito. No. Que usted esté consciente que dirá, no, yo contesté bien y no me parece la nota. Por favor, ni tiene que estar iniciando, pidiéndolo aquí, no. Me llaman, nos escriben, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer, pero tienen que estar conscientes, porque un alumno que me habló a mí de esta sección, le mandamos su examen y al final me dijo, que todo está bien, yo contesté mal las esas y todo. Entonces yo quiero hacerle la salvedad. Yo le doy el derecho, que le asiste, es mi obligación y que lo hablamos en clase para aquellos que nunca nos faltan, de que estamos para apoyarlos. ¿Sí? Decime. Licenciado, disculpe, ¿será que el examen final no podría ser de falso y verdadero? Es que cuando es pregunta directa, uno a veces se pone nervioso y se confunde. Fíjate que la verdad te digo, a mí falso y verdadero siento que le perjudica más al alumno. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta falso y verdadero, por ejemplo, te pudiera decir, por decirte algo, Raúl Marroquín, vamos a poner, aquí está Jennifer de la Cruz, bienvenida Jennifer. Bueno, Jennifer de la Cruz, por ejemplo, buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Jennifer, por ejemplo, vamos a poner, Jennifer adoptó un niño. Sin embargo, pues no estaba cubierta por el Seguro Social o estaba cubierta por el Seguro Social. Y resulta que, a pesar de que la ley indica que le deben de pagar el 100%, o sea, si estamos hablando de adopción, ¿cuándo le corresponde? Solo el post, que son 54 días. Sin embargo, el patrono se negó a pagarle. Falso o verdadero, o el patrono le pagó. Falso o verdadero. Yo siento que es más complicado, ¿eh? La pregunta va a ser ya, la decisión está tomada. Va a ser pregunta directa. El final únicamente vamos a evaluar lo que vieron con Alan de la parte de sanciones, lo que vimos conmigo del salario, la prescripción y este tema, y que el día lunes el licenciado Alan va a terminar el tema de la ley del servicio civil, y con eso pues terminaríamos solo con esos puntos para el examen final. Dime, Jennifer. Sí, Lick, solo para preguntarle si al final sí recibió mi cuadro de asistencia, porque se recuerda que yo le dije que ese día se lo manda. Sí. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes en presencial. Quiero decirles que como aparentemente la siguiente semana ya nos tocan nada más 2 clases virtuales y creo que ahí terminamos, pues sí, no quisiera que faltaran el día lunes ni el día viernes, porque ya estamos terminando el semestre, ¿eh? Bendito sea Dios, creo que vamos a terminar todos los puntos. Y nuevamente, si usted considera, porque yo soy humano y nos podemos equivocar, ¿eh? Les quiero decir que nosotros ahora nos tardamos un poco porque tabulamos en unos cuadros aparte de la asistencia. Luego fuimos a ver el examen y después unimos las 2 notas y después los pasamos a los cuadros oficiales. En ese proceso nos pudimos haber equivocado, ¿sí? Y no quisiera ser injusto en que fallarles en eso. Pero usted está consciente, usted dice sí, no, yo estoy consciente. No tenga pena, escribe a Fernanda que les envió el teléfono ahí en los grupos que tenemos y nosotros le enviamos el examen para que usted lo verifique. Pero solo los que tienen duda, porque ustedes tienen que contestaron bien. Dime, Jennifer, un minuto y nos vamos.
Perdón, que como molesto. La nota de esta del segundo parcial ya tiene sumada la asistencia. Ya lo tienen. Ah, ok, gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos en presencial el día lunes. Gracias, Liz. Feliz tarde. Cuidado. Adiós, Liz. Pase buena tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado.